Parece que ya estamos en contacto con el doctor Néstor Pérez Baliño, médico especialista en cardiología y doctor en medicina, experto en salud pública. Muy buenos días, doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Un gusto, gracias por llamarme. Bueno, para mí es realmente un placer poder conversar con usted porque yo he participado en la charla que usted brindó en la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO, y realmente me pareció que es el camino que tiene que elegir la Argentina, que es tener propuestas concretas para resolver problemas específicos, concretos que tiene nuestro país, y nada menos que abordar el tema de la salud. Me pareció que realmente es un servicio a la comunidad extraordinario. Pero antes de meterme en ese tema, y usted creo que me va a comprender, usted fue, además de ser cardiólogo, médico, fue funcionario público, es integrante de un partido político, la Unión Cívica Radical, y anoche hemos vivido un episodio del que por ahora sabremos poco, pero algo hemos visto, y hemos visto un intento de magnicidio. Prácticamente le dispararon a 10-15 centímetros de la cara a la vicepresidenta de la Nación. Felizmente ese tiro resultó que no salió, pero me gustaría que me hiciera una pequeña reflexión desde la política sobre lo que usted vio anoche, y si a partir de aquí podemos entender los argentinos que parece que el camino de la violencia nunca nos va a llevar a ningún buen sitio. Sí, Masiteli, es así. Mire, ayer fue una situación tan desgraciada y tan mal que digo, a nosotros los argentinos nos parece mentira, porque en otros países existieron estas cosas, pero nosotros en la historia teníamos esos atentados, como en el Senado, un hecho muy malo para la democracia, muy malo para la política, muy malo para los argentinos. Tenemos que tratar de, en ese sentido, estar todos juntos para decir que esto no debe pasar y no debe ingresar esta violencia en la política. No sabemos todavía si esto es un caso aislado de alguien inimputable o no, pero también quiero decir que lo que deberíamos tratar, y sobre todo el gobierno debería tratar, de no hacer de esto una cosa política, es decir, que tomarlo como una bandera política para los fines que se hace, porque esto va a traer también mucho malestar en aquellos que no están de acuerdo con el gobierno. Y hoy hay un punto en que sí estamos todos de acuerdo. Esto no debe existir, hay que repudiarlo, y todos en esto estamos juntos. Que el gobierno ahora se preocupe por no dividirnos. Bien. Esta es mi opinión. Perfecto. Voy a empezar de lo general y después voy a ir a lo particular. La primera pregunta que le quiero hacer, porque usted en el libro trae una de las cosas en sus primeras páginas, tiene que ver con cómo ha crecido la expectativa de vida desde el 1500 a la actualidad. Me gustaría que me haga un pequeño relato sobre este proceso, que realmente la expectativa de vida se acelera hace poco más de un siglo, y por qué ocurre esto, y si de manera optimista podemos pensar que en el futuro incluso la expectativa de vida se puede seguir prorrogando unos años más, y qué habría que hacer en ese caso. Pero me gustaría que usted nos dijera hasta desde el punto de vista genético, porque sabemos los seres humanos que somos mortales, es decir, que aunque tengamos los cuidados más perfectos, algún día llegará nuestro fin. Pero me encantaría que me dijera unas palabras sobre esta prórroga de las expectativas de vida. Sí, es interesante así planteado, ¿no? Porque es un hecho científico lo que voy a comentar, y se denomina esto transición epidemiológica. Este estudio fue hecho, lo veíamos en la medicina, pero así con objetividad y con números, fue hecho
por un economista de Oxford, y está publicado, quien quiera entrar, en un sitio que se llama Our World in Data, y cualquiera tiene acceso para ver las curvas. Miren, hasta la mitad del siglo XVIII, del siglo XIX, perdón, la expectativa de vida era aproximadamente 42 años. En el mundo occidental está medido esto, está medido en Londres, en los países europeos, y también en las grandes ciudades de Latinoamérica. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Empezaron a progresar a través del conocimiento y de la ciencia, en primer lugar las vacunas. Ya cuando aparecieron las vacunas, hubo un incremento en la expectativa de vida. Y después aparecieron los antibióticos, y otro escalón para arriba en la expectativa de vida. Pero después las ciudades se fueron desarrollando en cuanto a su higiene, a su cantidad de cloacas, al agua potable, y ahí también hubo otro escalón, y hoy decimos que esa medida de los años del siglo XIX hoy se ha duplicado, y hay países que ya están pasando los 80 años. Cuando uno habla de expectativa de vida, quiere decir que hay también mucha población que pasa esa media, Claro. No es una media, digamos, es una medida que se toma en medicina, que se llama expectativa de vida, que si una persona nace en tal año, tiene, por el contexto, tiene una expectativa de vida. Así quiere decir que hoy, en conclusión, la expectativa de vida se ha duplicado con respecto al siglo XIX. Pero, ¿qué es fundamentalmente lo que vemos en la medicina? Las principales causas de muerte hasta el siglo XIX eran las infecciones. Ajá. Con las vacunas y con los antibióticos y con todo esto que hablamos del agua potable y de la higiene y todo eso, hoy las infecciones son la quinta causa de muerte. La primer causa de muerte es la enfermedad cardiovascular, después las enfermedades oncológicas, después las enfermedades respiratorias degenerativas, después los accidentes, sobre todo en la población menor de 30 años, y al final queda las infecciones. Quiere decir que a pesar de las pandemias y de todos estos hechos que hemos vivido, las infecciones siguen siendo la última causa de muerte por todos estos avances del conocimiento. Y la enfermedad cardiovascular sigue siendo en todo el occidente la principal causa de mortalidad. Y acá, por eso se necesita un cambio del diseño en la atención de la salud, porque las infecciones las tratamos, por ejemplo, con vacunas, y cuando uno inicia una campaña de vacunas es una situación masiva que toma grandes poblaciones. Pero cuando se tiene que enfrentar a la enfermedad cardiovascular, es de paciente a paciente, de uno a uno. Claro. Es decir, solo puede ser masivo las campañas de cuidado, ¿no es cierto? No fumar, controlar la presión arterial, controlarse el colesterol, hacer actividad física, pero son lineamientos generales para la población. Pero cuando uno se enfrenta a la enfermedad cardiovascular, tiene que tratar cada paciente individualmente. Por eso ahí es muy importante cambiar el diseño de la atención, el modelo de atención, donde el modelo de atención ya no tiene que ser un modelo hospitalario, es decir, cada vez que me siento mal voy al hospital. No, el primer nivel de atención tiene que estar cerca de la gente, en consultorios, en centros médicos barriales, y la situación es que, o en los centros de atención primaria que se denominan, y la situación es que la gente tiene que acostumbrarse a ir a esos centros y no al hospital. Al hospital se va
para lo de mayor complejidad. Pero Correcto. entonces el modelo de atención tiene que ser un modelo que se denomina un tránsito ordenado. La primera puerta al sistema es cerca de la gente en los barrios y luego de ahí se deriva si es necesario. Pero cuando uno fortalece y tiene un buen sistema primario, un buen sistema de primer nivel de atención, el 80% de las consultas se solucionan en ese nivel de atención. Qué interesante. Sí. Bueno, usted ha escrito un libro con el corazón en la cobertura universal de salud. Sí. Y la cobertura universal de salud me induce a pensar que en la actualidad, y lo sabemos todos, pero lo dejo a su consideración, que la salud no es igual conforme el lugar que nos ha tocado, tanto sea en la geografía del país, en la geografía urbana, por ejemplo, del área metropolitana, o en la escala social en la cual nosotros desarrollemos nuestra vida. La semana pasada, entrevistado a Lieto Guadagni, él decía, no es lo mismo, desde el punto de vista educativo, la perspectiva que tiene un niño que nace en Recoleta o en Palermo que la que tiene otro que nace en José Cepaz o Virrey del Pino. Le pregunto, esta analogía entre el tema educativo y el tema salud, ¿es así? ¿No tendría la misma expectativa de vida quien nace, como ejemplificaba él, en Recoleta que quien nace en Virrey del Pino? Sí, mire, esta inequidad o esta situación se da, primero para decir un número global, ¿no? Hay 15 millones de personas aproximadamente en nuestro país que no tienen ninguna cobertura de salud. Esto quiere decir que además el medicamento que puede necesitar lo tiene que hacer de gasto de bolsillo. Y justamente esos 15 millones de personas son las personas que social y económicamente más vulnerables. Quiere decir que no tienen cobertura, van al hospital sin ninguna cobertura, pero después cuando tienen que hacer un gasto de medicamentos, tienen que hacerlo un gasto de bolsillo. Entonces, esa situación ya provoca una inequidad y esa inequidad provoca que esa población no tiene la misma expectativa de vida que una población que está en un lugar urbano en buenas condiciones. La mortalidad infantil varía también. Fíjese, por ejemplo, vamos a tomar una ciudad que tiene un buen desarrollo, como es la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, cuando uno divide en las comunas, la ciudad de Buenos Aires la voy a tomar porque globalmente es una de las que tiene más bajo el porcentaje de mortalidad infantil. Está alrededor del 6 por 1000. Pero cuando uno lo mide por comunas, las comunas del norte, del noreste, tienen mucha más baja mortalidad, que está alrededor del 4, del 5%, y en cambio las otras comunas, que son las del oeste, en donde hay más barrios vulnerables, la mortalidad infantil está alrededor del 7, 8 y hasta 9 por 1000. Fíjese, como en una misma ciudad, como que es una ciudad que tiene recursos, sin embargo la población más vulnerable tiene mayor mortalidad infantil que la población menos vulnerable. Bueno, cuando esto pasamos a otras ciudades o a otras provincias, vemos que esto se hace mucho más fuerte, ¿no? Miren, siempre nosotros teníamos como imagen así paradigmático una ciudad en Jujuy que se llama Susque, que ahora han mejorado las cosas, ¿no? Pero en Susque, que no tenían agua potable, sino que iban teniendo, llenando pozos, etcétera, etcétera, mientras en la provincia la mortalidad infantil era del 12 o el 15 por 1000, en esa ciudad de Susque era del 30 por 1000.
Entonces, a medida que va llegando entonces la situación de urbanización, el agua potable, las cloacas, etcétera, la mortalidad infantil va descendiendo. Claro. Nuestro país está en un descenso de la mortalidad infantil permanente desde hace muchos años, pero todavía hay zonas en donde parece como que la civilización no hubiese llegado. Claro. Es indudable que no se le puede dar la misma cobertura a todo el mundo porque no es lo mismo, por ejemplo, la población urbana de las zonas más céntricas, por ejemplo, donde seguramente a pocas cuadras de su casa tiene acceso a un servicio de salud, que las que están en zonas rurales, en las sierras, en las zonas más alejadas de la Argentina. Ahora, ¿cómo se puede organizar un sistema para tratar de igualar, por lo menos hasta donde se pueda, y que independientemente del lugar geográfico o del nivel de ingresos que tenga la persona, pueda tener un acceso a un servicio rápido y de calidad? ¿Es posible organizar el sistema o está tan fragmentado entre sus partes, entre sus componentes, ¿no? Que le quiero agregar un componente porque acá en la zona del oeste está la Casa de Auxilio en Ramos Mejía, que ellos dicen que tienen una forma de gestión que no es ni la pública, ni la privada, ni de obra social, sino que es de gestión solidaria. Quiere decir que ahí tenemos 4 componentes distintos y además están los servicios, que aquí en donde está la radio tenemos el Hospital Posadas a muy pocas cuadras, tenemos el Instituto de AEDO, de Traumatología de AEDO, que es provincial, el Hospital de Morón, es decir, los 3 niveles tenemos aquí. ¿Cómo se hace para armonizar todo eso? ¿Se puede? Sí, mire, es complejo, ¿no? Pero por eso se necesita, como trato yo de transmitirlo, se necesita una política de Estado. ¿Por qué? Porque no hay un gobierno en un periodo, sea del color que sea, no puede solucionar este tema. Esto, una vez que se entra en un proceso de reforma, tiene que seguirse ese camino de reforma, porque los primeros resultados van a aparecer después de 3 periodos de gobierno, si se hacen las cosas bien. Quiere decir que aunque cambie el color político del gobierno, hay que seguir la misma línea del proceso de reforma. Por eso es imprescindible que para una reforma de salud se establezca una política de Estado entre los partidos políticos parlamentarios e instalar el tema en la sociedad. Yo siempre pongo como ejemplo España. Si mirábamos nosotros España y Argentina hasta la década del 80, nosotros estábamos muy por arriba de España en los temas de salud. De hecho, muchos españoles venían a formarse acá en la Argentina con nosotros. Y cuando uno veía los trabajos científicos publicados en revistas internacionales, Argentina estaba por arriba de España. Hoy España nos ha pasado. Pero ¿qué pasa? Ellos instalaron una política de salud como política de Estado, y no importa, estaba el Partido Socialista o el PP, pero seguían todos la misma reforma. Y eso, a medida que pasaban los años, iban apareciendo los resultados. Pero fíjese que la inequidad que tenemos acá en la Argentina no es solamente geográfica. La geográfica existe, pero dentro vamos a tomar un sector de la salud, por ejemplo, el de las obras sociales sindicales. No es lo mismo ser beneficiario o afiliado de una obra social con muchos afiliados y con alto nivel salarial, que ser afiliado de una obra social más chica, con menos afiliados y con un nivel salarial inferior. Ahí ya se provoca una inequidad en los beneficios, en el lugar de atención que hay entre algunas pueden cubrir perfectamente el PMO, que es lo mínimo que hay que cubrir, y otras ni llegan a cubrirlo. Por ejemplo, cuando hablamos del sector de obras sociales, es necesario
sostener, por supuesto, las obras sociales, porque eso es un hecho importante para los trabajadores. Pero necesitamos fusionar muchas obras sociales para que en vez de 300 hayan 100 o 50, pero con buen volumen y buen nivel de financiación. Este es un tema muy importante que hay que hablarlo mucho con los gremios, que algunos ya están de acuerdo y convencidos y otros todavía no. Con respecto a la situación geográfica, fíjese que, por ejemplo, voy a volver a poner el caso de Jujuy. En Jujuy, en el año 68, ya, 1968, antes que se empezaran las reformas internacionales de la atención primaria de la salud, había un médico que se llamaba Alvarado, que hizo lo que se llama la medicina rural. Y la medicina rural se basaba fundamentalmente en los efectores sanitarios, es decir, población de la misma población, gente entrenada que tenía el mapita que tiene, todavía existe eso, el mapita de la población que tiene esa población rural con sus casas, y es una visita permanente que va haciendo esas casas para ver si hay alguien enfermo, si hay una embarazada, si hay una persona que ya tiene hipertensión arterial, y se han salvado muchas vidas. Nosotros cuando estuvimos en el gobierno nacional, pudimos poner lo que se llamó una ruta sanitaria, es decir, un vehículo, una combi o vehículos de ese tipo, que tenía como objetivo, iban para siempre hasta La Quiaca y volvían dos de ida en ciertos horarios, y eso se los esperaba para llevar, la gente ya lo sabe y espera para ir o al hospital o a las escuelas. Entonces hay formas de unir con esas rutas sanitarias o escolares, hay formas de unir de los centros primarios a los centros de mayor atención. Eso con respecto a la parte rural. Con respecto a las obras sociales, hay un punto, como dijimos, con la fusión, y otro punto tiene que ver con la interconexión, la articulación entre el sector público, el sector de obras sociales y el sector de prepagos. Un ejemplo, un municipio chico, que de pronto el sector privado compra un tomógrafo. Y muchas veces vamos a ese municipio y vemos que el sector público también compra un tomógrafo. No se pusieron de acuerdo, porque si uno compró el tomógrafo, el otro debería comprar un resonador o otro equipamiento de alta complejidad, y entonces los dos tener una actividad, no dos tomógrafos que tienen tiempo ocioso, pero que cada vez que alguien necesita otro estudio tiene que irse a 50 o a 100 kilómetros a hacerlo. Eso se llama articulación público-privada. Y el otro punto fundamental es la cobertura universal de salud. Esto es dentro de los efectores públicos, esto se hizo, ya es una ley en la ciudad de Buenos Aires. Dentro de los efectores públicos hay que hacer una cobertura. ¿La cobertura qué quiere decir? Que los pacientes residentes por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, se pueden inscribir en todos los hospitales de la ciudad. Hay una ventanilla que dice cobertura porteña de salud. Quien vive en la ciudad, quien no tiene ninguna cobertura, es decir, que no tiene obra social, no tiene PAMI, no tiene prepaga, va a esa ventanilla, le dan el listado de médicos, que hay 300 médicos distribuidos en la ciudad de Buenos Aires, se inscriben en eso, cada uno en el médico que le quede más conveniente. Cada médico tiene una cápita de 1.000 pacientes o 1.500 de acuerdo a los lugares, y entonces la consulta de ese médico ya viene que su receta tiene una cobertura de medicamento al 100%, porque es la población más vulnerable, porque es la población que no tiene ninguna cobertura por retención del salario. Y si necesita ir al hospital a hacerse un estudio, ya desde ese mismo lugar se van pidiendo
los turnos, pero cuando termina de hacerse los estudios, vuelve a ese paciente o a ese médico o a ese centro de salud. Eso se denomina tránsito ordenado. Mire, esto era así. En la ciudad de Buenos Aires es un ejemplo de cuando se pueden hacer políticas de Estado. En la ciudad de Buenos Aires, en 1996, se pudo colocar un programa que se llamaba Programa de Médico de Cabecera. Eso fue evolucionando, es decir, eran médicos de los hospitales que se les pagaba un plus para que atendieran en sus consultorios o en los centros médicos barriales de toda la ciudad. Eso fue progresando y en el año 2007 el legislador en ese momento, Enrique Olivera, presentó eso como una ley que se llamó Ley de Cobertura Porteña de Salud y que fue votado por unanimidad por la legislatura porteña. Y es una ley de la ciudad que actualmente está en funcionamiento. Mire, la ciudad tiene aproximadamente un 18% de población que no tiene cobertura por retención del salario. Son aproximadamente algo más de 500.000 personas. De esas ya hay 450.000, se está llegando, que ya están inscriptos como beneficiarios en la Ley de Cobertura Porteña de Salud. Este modelo de cobertura universal pública puede ser jurisdiccional, es decir, se puede ir haciendo en los municipios, y ahí es donde se necesita la articulación entre nación, provincia y el municipio. Pero el principal efector es el municipio. ¿Por qué? Porque es el que tiene más cercanía con la gente. Yo siempre pongo el ejemplo, y esto lo digo para la provincia de Buenos Aires especialmente. Yo me formé como residente en un hospital que era el Hospital Fiorito de Avellaneda. En ese momento el Hospital Fiorito de Avellaneda era municipal. Era un hospital de primer nivel. No había intendente de cualquier color político que no protegiera ese hospital. Después vino la etapa en donde los hospitales se hicieron provinciales y empezó el deterioro, porque no se puede manejar un hospital desde un lugar tan centralizado a cientos de kilómetros a muchas veces del hospital con respecto al Ministerio de Salud. Es decir, un punto clave en la administración de salud es la descentralización. Es decir, tiene que haber comunicación entre nación, provincia y ciudad, pero el efector principal tiene que ser el municipio. Es tan razonable lo que usted nos está planteando que uno se pregunta, le voy a hacer dos preguntas en una, por decirlo de alguna manera. Por un lado, ¿por qué estas políticas de Estado no se genera un Consejo Nacional interpartidario, por decirlo de alguna manera, de manera tal que este tema sea excluido del debate político y efectivamente se genere esa política de Estado que usted está planteando, que es totalmente razonable y creo que todos los oyentes van a coincidir con eso? Y la segunda pregunta, que va en consonancia con la primera, es, bueno, tuvimos el proceso de pandemia, que podríamos decir que no ha sido superado totalmente, pero no estamos en la misma etapa de gravedad que tuvimos en el año 2020-2021. Y la pregunta es, ¿aprendimos algo? ¿Dimos algún paso en favor de estas políticas de Estado? Sí. Esta pregunta que usted me hace, Masiteri, es clave, porque si nosotros podemos resolver este tema, podríamos entrar en un proceso de reforma, que ya digo, estas reformas se inician, pero tardan 2, 3, 4 periodos para ver bien los resultados. En principio tenemos que tratar de sacarnos de la cabeza el hecho de hacer política con la salud, y en lugar de eso tenemos que hacer políticas de salud, ¿no? Es decir, ese es un concepto de la política. Pero por el otro lado es necesario, y por eso me parece tan útil esta entrevista que usted me está haciendo, porque la cuestión es difundir y tratar de instalar en la sociedad que es posible ingresar en un proceso de reforma de salud.
porque, claro, hoy la salud, cuando nosotros vemos en las encuestas, los políticos leen cuáles son las necesidades o los reclamos de la gente, salud aparece en el puesto 8, 10 o 12, y por supuesto en los primeros puestos aparece la pobreza, la inseguridad, la inflación, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Pero, ¿por qué pasa esto? Porque en general cada persona empieza a ver las carencias del sistema de salud cada vez que necesita el sistema de salud porque se enfrenta a una enfermedad. Pero cuando no está enfermo, cuando no está en la necesidad de esa enfermedad, desaparece ese reclamo y se ubica en puestos, por eso en puestos mucho más bajos. Por eso la política que analiza los primeros puestos siempre con respecto a salud es una cosa que la vamos arrastrando. Pero lo más importante cuando hay temas como este suceden así es la capacidad que tenemos, que podemos tener desde la política para instalar el tema en la sociedad y que este sea un reclamo permanente de la sociedad hacia la política. Y esto digo, no solamente la política, sino los profesionales, las universidades, los sectores intermedios. Entonces, instalar la necesidad de la reforma de salud en la sociedad. Con respecto a la pandemia, fíjese, ahí yo voy a ser muy crítico, porque hubo mucha improvisación. Faltó la multidisciplina. Fíjese que en una pandemia el tema infectológico es un punto de las actividades de la pandemia, es decir, saber qué germen es, cómo se combate ese germen, cuáles son las medidas de protección, pero después hay que poner toda una serie de situaciones para poder llevar una pandemia adelante. Es decir, los problemas de salud mental, cómo sostener la atención de las primeras causas de mortalidad y de enfermedad de la población, porque nosotros hemos visto que en muchos lugares se armaban y se hacían dispositivos para la atención de la pandemia, se ponían camas para la atención del COVID-19 y se sacaban camas y atención de las primeras enfermedades que provocan la mortalidad. Entonces, tuvimos en ese periodo, en el año 2020, cuando todo esto empezó, tuvimos un aumento de la mortalidad intrahospitalaria del infarto agudo de miocardio. ¿Por qué? Porque la gente tenía temor de ir a los centros de salud, por miedo a contagiarse, no había una información adecuada. Pero además, muchas veces cuando se iba, se encontraba que ese centro ya no tenía esa atención, que había que derivarlo a otro lado, porque estaban todos dedicados al COVID. Bueno, eso provocó esa situación de aumento de mortalidad en las enfermedades cardiovasculares. Y ni hablar del tema de salud mental, que lo seguimos viendo actualmente. El encierro prolongado, las personas mayores, la injuria económica, todo esto provocó una situación de incrementos de alteraciones de salud mental. Mire, nosotros en los consultorios de cardiología no estábamos acostumbrados a ver pacientes que venían con ataques de pánico. Hoy no hay cardiólogo, no hay médico que no haya visto en la semana algún paciente con episodios de ataque de pánico, por ejemplo. La depresión, el consumo de medicamentos y aún las adicciones. Entonces, se necesita esto, lo que nos ha dejado, a pesar de que muchos nos referíamos que era necesario generar un grupo de multidisciplinario que fuera el que apoyara al gobierno en las medidas, no fuimos escuchados, pero hoy la realidad es que quien llegue a hacer las reformas en los ministerios de salud tiene que crear un área de conocimiento de pandemias y del seguimiento de epidemias en el mundo y posibles pandemias. Pero tiene que ser un grupo de conocimiento multidisciplinario,
donde estén los infectólogos, los epidemiólogos, la gente de salud mental y también los de enfermedades crónicas y economistas y sociólogos, porque cuando uno hace un diseño para atacar una pandemia, necesita todos estos elementos de conocimiento para hacerlos. Nosotros acá tuvimos mucha improvisación y muchas veces, como el tema de la escolaridad, que se han hasta politizado, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, eso no tiene que suceder. Ahora, uno va a un lugar y dice, en caso de incendio, rompa el vidrio, etcétera, ¿no? Es decir, Sí. hay una suerte de protocolo. ¿Cómo puede ser que la Argentina no tuviera un protocolo frente a una situación de pandemia que pudo haber escalado más que otras pandemias, pero que se presume seguiremos estando expuestos Sí, a claro. estas posibilidades? ¿Cómo puede ser que no tengamos un protocolo a partir del cual estas cosas que usted acaba de decir, sean prácticamente uno rompe el vidrio, saca el librito y en el librito está lo que hay que hacer? ¿Cómo puede ser que Claro. se haya improvisado tanto? Sí, bueno, y fíjese que este dato que usted dice y que es así, pasó en casi todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque lo primero que se perdió acá fue la rectoría que siempre tenía la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud se equivocó en varias circunstancias. Dijo una cosa y después fue para atrás. Entonces los países fueron haciendo cada uno lo que podía e improvisando. Se perdió esa rectoría que hay que recuperar. Y hoy lo que hay que crear son esas áreas de conocimiento, porque como usted dice, esta no va a ser la última pandemia. Nosotros hace un poco más de 10 años atrás, en el 2009, tuvimos también una pandemia. Claro. La de la gripe, recuerda, la Sí. gripe N1H1. Bueno, a mí me tocó, estaba en el gobierno de la ciudad en ese momento, y pudimos implementar una serie de situaciones donde en unos meses pudimos salir de la pandemia, pero teníamos ya la posibilidad de la vacuna, porque lo que había que agregar era la vacuna, esta nueva mutación, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, además la gripe, que la gripe tiene sí un componente estacional, entonces sabíamos que íbamos a llegar a septiembre y iba a empezar a caer, entonces lo que hicimos, el principal foco ahí eran las escuelas, y al revés de con el COVID, se morían la gente más joven, no la gente mayor. Ajá. Entonces se suspendieron en las vacaciones de invierno, en vez de ser de 2 semanas, se hizo de 3 semanas, entonces lentamente pudimos acoplarnos ya a la caída de la pandemia y ya vino la vacuna. Bueno, esta no va a ser la última pandemia, porque en la medida en que el mundo se va interconectando más y hay poblaciones que empiezan a viajar, como por ejemplo hoy las poblaciones asiáticas, pero mañana van a ser muchas poblaciones africanas que empiezan a incluirse en los viajes en avión, y bueno, todos sabemos que en general hoy los distintos gérmenes de cualquier lugar del mundo viajan por los aeropuertos, ¿no es cierto? Vienen en los aviones. Entonces esto provoca una diseminación de la pandemia muchísimo más rápida. Entonces, como el mundo se está interconectando más, vamos a tener un periodo en donde cada tanto va a aparecer una pandemia. Por eso es importante tener siempre en los ministerios de salud un grupo de conocimiento que se esté exclusivamente escribiendo el manual que usted dice, el protocolo que usted dice sobre las pandemias, para improvisar lo menos posible. Bien, hay un tema que me van quedando menos minutos y no quiero que se me escape este tema que tiene que ver con los medicamentos. Y en esto quiero hacer una pregunta un poquito más integral, digamos. Por un lado están quienes tienen dificultades para acceder justamente por cuestiones económicas, que usted está planteando la solución a través de una cobertura universal, que les asignaría esos medicamentos recetados por médico
en forma gratuita. Ese sería una parte del problema porque evidentemente en la Argentina todavía esa cobertura universal es una tarea inconclusa. Claro. Pero por otro lado, yo veo que los laboratorios, que lógicamente tienen también un interés económico en la materia, promocionan sus productos en la televisión, por ejemplo, como si estuvieran, digamos, promoviendo caramelos o una marca de coche, ¿no? Y por otro lado, el tercer lado de este triángulo que le estoy planteando, es como que también se ha extendido la cultura que para cada problema tengo una solución. Si no duermo, tengo una pastilla. Si estoy deprimido, tengo otra pastilla. En fin, frente a cada problema, si tengo poca energía, tengo otra pastilla. Frente a cada problema, tengo una pastilla. ¿Qué reflexión hace usted sobre el tema de los medicamentos y tanto el tema de los intereses económicos como el tema de esta cultura que se ha desplegado? Por lo menos así lo veo yo como un observador de a pie, por decirlo de alguna manera. Sí, está perfecto esa observación. Mire, las reformas de salud tienen que traer algunos instrumentos muy importantes. Así como existe la ANMAT, que es la institución que dice sobre la buena manufactura y que este medicamento sirve para tal cosa, la mayoría de los países desarrollados han generado lo que se llama la Agencia de Evaluación de Tecnología. Esta Agencia de Evaluación de Tecnología, una de las agencias de evaluación de tecnología así paradigmática, que es ejemplo de las demás, es la Agencia de Evaluación de Tecnología de Inglaterra, que se denomina NICE, que cualquiera puede ingresar y fijarse las cosas. ¿Qué significa una Agencia de Evaluación de Tecnología? Significa que en ese lugar se mide de cada medicamento y de cada procedimiento cuál es el nivel de evidencia científica para darlo. Es decir, las evidencias científicas se dividen, tienen escalas, ¿no? El nivel 1, nivel 1A, nivel 1A, nivel 1B, nivel 2, AB, nivel 3, AB. Bueno, lo que tiene evidencia científica probada que hace el efecto porque tiene estudios de grandes trials, se denominan así, estudios que tienen ya 10.000, 20.000, 30.000 pacientes y tienen todos los estudios estadísticos, esos son los que tienen el nivel 1. Lo que se debe, digamos, costear, lo que se debe pagar, es aquello que tiene, tanto en procedimientos como en medicamentos, los que tienen nivel 1, es decir, el nivel de evidencia, porque los demás medicamentos tienen que ser medicamentos que tienen que ser muy puntual para qué lo va a dar y tienen que ir dentro de un protocolo. Quiere decir que ahí se tiene que ocupar también el laboratorio, los laboratorios se tienen que ocupar de llegar al nivel 1 para que sean costeados. Ese es un primer punto. Entonces, mire, es tan frecuente esto que muchas veces nosotros en los ateneos, los médicos, tenemos discusiones sobre planteos o estrategias o utilización de procedimientos o de medicamentos en donde tenemos que hacer referencia a que si yo doy este medicamento es posible que suceda esto, pero no estoy seguro. En cambio, si doy esta estrategia, sí va a producirse eso. Eso tiene que ver con el nivel de evidencia científica, que es de lo que se ocupa la Agencia de Evaluación de Tecnología. Pero fíjese otra cosa, cuando uno profundiza el NICE, esa agencia inglesa, les dice, un tratamiento de un procedimiento o un medicamento no puede tener, tiene una relación con el ingreso per cápita de ese país. No puede tener más costos que un ingreso per cápita o que 2 ingresos per cápita. ¿Eso qué quiere decir? Que si el medicamento no está dentro de esos valores, no se va a pagar. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el medicamento no va a aparecer? Sí va a aparecer. ¿Y saben quiénes son los primeros que se ocupan? Los mismos laboratorios de poner los costos que estén dentro de del programa de aceptación para que sean pagados
o por el Estado o por los distintos subsectores. Entonces, sí se va teniendo un lineamiento para que los laboratorios vayan sí adaptándose a cuáles son los medicamentos necesarios, cuáles son los que tienen un nivel 1, cuando hay un medicamento nuevo tiene que llegar rápidamente al nivel 1, cómo son los costos de esos medicamentos. Bueno, mire, nosotros necesitamos una ley de medicamentos mucho más profunda. Yo siempre pongo el ejemplo, usted lo dijo, yo vengo de la Unión Cívica Radical, entonces para nosotros en el gobierno de Ilia teníamos un ministro de salud, Oniatibia, ¿no?, que hizo la ley de medicamentos. Esa ley de medicamentos que acá no se terminó aplicando, fue una ley de medicamentos de referencia para la ley de medicamentos francesa. Y fíjese que en esa ley, si se hubiese aplicado esa ley, nosotros, hoy Argentina, hubiese sido un país exportador de patentes, creador de patentes. Pero bueno, esto es lo que nos pasa muchas veces a los argentinos, ¿no? Bueno, doctor Néstor Pérez Valiño, yo le agradezco muchísimo la amabilidad que ha tenido de participar en estos micrófonos, en este programa La Brújula. El tiempo se me ha ido, así que bueno, le tengo que ofrecer los últimos 30 segundos para que se despida en la forma que usted mejor lo crea. No, bueno, en primer lugar agradecerle a usted porque tomar este tiempo para hablar de los temas de salud es muy bueno porque nos permite instalar esos temas en la población. Y lo segundo es, sí, tratar de instalar como política de Estado la reforma de salud. Así que muchas gracias, José. Gracias a usted, nos dio una clase magistral de manera tal que lo vamos a capitalizar. Hasta pronto. Hasta luego, adiós. Bueno, ustedes lo han escuchado, el doctor Néstor Pérez Valiño,